hermanos y hermanas. Dios los bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares. Ah, Estamos aquí en la iglesia Betania. En este momento vamos a comenzar la enseñanza de la clase de adultos. Como sabemos, estamos en Proverbios 23 para los hermanos de la iglesia que tienen la guía. Estamos todavía en el estudio número 18. Y hoy vamos a continuar con la enseñanza que comenzamos, o la porción que comenzamos la semana pasada, que está en Proverbios 23. Proverbios 23. Vamos a estar dando lectura en esta mañana del verso 1 al verso 25. Verso 1 al verso 25 de Proverbios 23. Hasta el verso 26, mejor dicho. Proverbios 23, del verso 1 al verso 26, dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como las del águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento es su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Aplica tu corazón a la enseñanza. Aquí ya estamos entrando a lo que tiene que ver con nuestra lección. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuese sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, a, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Vamos a orar en este momento, ahí donde está, inclina su rostro. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana que tú has proveído para cada uno de nosotros. Te damos gracias porque tú has guardado de nuestras familias, de nuestras vidas, Dios mío, de nuestros amigos y amigas, y también de nuestros hermanos, Dios mío, en Cristo. Te damos gracias porque tú has proveído esta manera para que podamos continuar aprendiendo de tu palabra, Dios mío, a meditar en lo que tú nos has dado, Dios mío, y sobre todo a darte la honra y la gloria. Te pido que esta enseñanza que se va a dar, que sea recibida no solamente por los hermanos de la iglesia Betania, pero también por los hermanos de la iglesia gloriosa de Jesucristo que está en México, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Dios mío, a los hermanos que tenemos en Argentina también y en cualquier otra parte del mundo, y que sea edificación no solamente para sus vidas, pero para todo el cuerpo de Cristo. Dame sabiduría, dame entendimiento y dame conocimiento para poder primeramente recibir tu palabra, tu enseñanza, y para poder compartirla con los hermanos. En nombre de Jesús, amén. Entonces continuamos nosotros con el capítulo 23 de Proverbios, y en este momento, en esta mañana, vamos nosotros a mirar una porción nomás de este pasaje. Vamos a mirar el verso 15
Y después el verso 25 y 26. El verso 15 dice así: Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Verso 25 y 26 dice: Alégrense tu padre y tu madre, y gócese a la que te dio a luz. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Estamos mirando nosotros en esta lección que estamos mirando de los días domingos, instrucciones para la familia, instrucciones para la familia. Y hoy vamos a mirar, la semana pasada miramos la corrección es parte esencial de la disciplina. Hoy vamos a mirar la corrección debe aplicarse con inteligencia. Es muy importante que nosotros entendamos, hermanos y hermanas, que la corrección, la disciplina se tiene que aplicar con inteligencia. Porque muchas veces la disciplina, la corrección se aplica no con inteligencia o con prudencia, sino que se aplica con enojo. Y eso no es la manera correcta. Pero vamos a tomar el ejemplo de esta porción de la palabra de Dios, de este proverbio, para poder mirar la manera que la Biblia nos dice a nosotros que apliquemos la corrección. Y esto tiene que ser con inteligencia. Si nosotros miramos desde el versículo 12, la atención de los proverbios se fija en la relación padre-hijo. Esa es la relación que se mira desde el verso 12 de Proverbios 23. La relación entre padre-hijo. Y también eso da ejemplo de la relación del alumno y el tutor. Padre-hijo, alumno y tutor. Esa es la relación que miramos en el verso 12 de Proverbios capítulo 23. Pero es fácil, hermanos, es fácil detectar que lo que más resalta en esta porción de la Biblia son las siguientes 4 cosas. Número 1, razonamiento. Número 2, la orientación. Número 3, las virtudes. Y número 4, las cualidades. Y en estas 4 cosas, que es el razonamiento, la orientación, las virtudes y las cualidades, por ahí es donde va la vía del aprendizaje. Por eso, por estas 4 cosas es que nosotros aprendemos, hermanos. Y es muy importante que nosotros podamos mirar eso. Cuando miramos nosotros lo que tiene que ver con el aprendizaje, el aprender, es muy importante esto, hermanos, la enseñanza. La enseñanza es de mucha importancia. Para uno poder aprender, tiene que haber buena enseñanza. Y esto lo miramos en el verso 12, que dice: aplica tu corazón a la enseñanza. Uno tiene que aplicar el corazón a la enseñanza. La enseñanza se da, hermanos, y es muy importante que entendamos esto. La enseñanza se da, pero para que la enseñanza sea útil, la enseñanza se tiene que recibir. Y esto es muy importante. Muchas personas hacen el esfuerzo de enseñar. Muchas personas se preparan la enseñanza desde antes de que se va a dar la clase. Pero lo que muchas veces es triste es que la enseñanza no se recibe. El maestro, el profesor, se prepara con la enseñanza, da la enseñanza, pero ¿qué es lo que pasa con el alumno? El alumno no la recibe. Entonces, ¿cómo es que esa enseñanza va a ser útil en la vida de la persona que la está escuchando? Si el que la está escuchando la escucha, pero en sí no la recibe. Y debemos que entender eso. Entonces, por eso es que dice aquí en el verso 12, aplica tu corazón a la enseñanza. 2 cosas. Está hablando del corazón, que los cuales puede ser la emoción, el razonamiento, pero también está hablando del oír. Las 2 cosas tienen que ir juntas y es muy importante que entendamos nosotros eso. Pero son las 4 cosas: razonamiento, orientación y el fomento de virtudes y cualidades por la vía del aprendizaje. Si bien en el versículo 13 y 14 se habla de la vara, y esto lo miramos en el verso 13 y 14, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Verso 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. En el verso 13 y 14 se habla de la vara. En el verso 15 y 16 se enaltece la sabiduría y la rectitud. Hay un contraste. En el verso 13 y 14 se habla de la corrección con la vara. En el verso 15 y 16 se habla acerca de cómo ayudar al hijo o al alumno con 2 cosas: sabiduría y la rectitud, las cuales solo se cultivan
a base de un razonamiento saturado de amor y mutuo respeto. Un buen padre siente dolor al tener que castigar a su hijo con vara, y es verdad. Cuando un padre, cuando una mamá tiene que castigar a su hijo, pero lo tiene que hacer de esa manera estricta, se siente al mirar al hijo o a la hija llorar después de recibir algún castigo, alguna nalgada. Y miremos, hermanos, lo que dice el verso 13 y 14. La palabra que se traduce en el español en el verso 13 y 14, vara. Como dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. El verso 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. La palabra que se traduce en español, vara, en hebreo es shabet. Shabet. Ahora, esta palabra es shabet. Significa tres cosas. Y uno es en el sentido literal y el otro es en el sentido figurado. Lo que significa shabet es vara, cetro, palo. Pero cuando hablo de palo, no de cualquier palo, de lo que se le llama garrote. El garrote se usa para defender o para atacar. Es un palo que se usa como una arma. Entonces la palabra shabet en hebreo significa vara, cetro, palo, también dardo. Y hay otra definición, la cual es tribu. En este caso no se aplica a tribu, pero tampoco la palabra vara o shabet no se le puede dar el significado de palo o garrote, porque no está diciendo la Biblia, corrige a tu hijo con el garrote, no, porque eso ya sería de una manera para hasta matar al hijo. Y tampoco dice la Biblia, corrige a tu hijo con dardos, no, porque los dardos son una arma para atacar también. Entonces quedan los primeros dos significados de la palabra shabet, que es vara y también cetro. Las dos tienen diferentes significados. La vara puede usarse como un pedazo de palo, pero delgado, que se puede usar en alguna manera para dar algún castigo, o también para ayudar a guiar a los animales. Se usaba una pequeña vara para guiar a los animales. Y cuando se habla de cetro, no cualquier persona usa el cetro, sino que el cetro lo usa solamente el rey. El cetro también significa autoridad. Entonces cuando dice aquí en el verso 12, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. Verso 13, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. En otras palabras, podemos usar los dos significados. Si lo corriges con la disciplina que se tiene que dar, en otras palabras, se portó mal, se le da unas nalgadas o se le corrige con algo. O si lo corriges con autoridad, que también significa, el cetro significa autoridad. Eso es lo que debemos que entender. Muchos padres no disciplinan a sus hijos con autoridad. Algunos padres hoy día disciplinan a sus hijos con temor. Disciplinan a sus hijos hasta con vergüenza también. Y es más, algunos antes de castigar al hijo, de pegarle o de darle una nalgada, hasta le piden perdón al niño, disculpa que te voy a hacer esto, y después lo castigan. No, tiene que haber autoridad en el castigo que se le da al hijo, y es lo que estamos mirando nosotros en esto. Un buen padre siente dolor al tener que castigar a su hijo con vara, por supuesto con una que se utiliza para corregir a los hermanos, no para los animales. La vara bien empleada no lo matará, sino que lo preservará del camino de los perversos. Como dice Proverbios 22:15, dice de la siguiente manera, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Aprender a hacer cosas rectas cuando se es joven, se aprenderá después de hablar cosas rectas. En el verso 12 de Proverbios 23 dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. Estamos hablando de oír, tus oídos. Ahora, ¿para qué es que está hablando aquí? Aplica tus oídos a la palabra de sabiduría. Para hacer primero, hacer primero se tiene que oír y ver. En otras palabras, si el padre quiere que su hijo sea un hijo prudente, el papá tiene que hablar con prudencia y el papá también tiene que ser prudente.
Si el papá quiere que su hijo o su hija sea un niño o niña respetuoso o respetuosa, el papá tiene que hablar también con respeto y el papá también tiene que mostrar respeto. Y esto es muy importante porque aquí la Biblia dice, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. ¿Qué es lo que escuchan nuestros hijos en la casa, hermanos? ¿Qué es lo que se escucha de nuestras bocas en la casa? ¿Malas palabras? ¿Pleito entre el esposo y la esposa? ¿Mentira? Aquí estamos mirando que ese tipo de palabras no van a llevar al hijo o a la hija a tener sabiduría, sino que ellos van a seguir el camino o el ejemplo que los padres les están mostrando al tener ese tipo de palabras en sus bocas. Pero usted razona, usted piensa, usted medite, ¿qué es lo que su hijo o su hija escucha en la casa? En la iglesia posiblemente usted habla lindo, usted tiene vocabulario de cristiano, pero en su casa, ¿qué tipo de lenguaje, qué tipo de vocabulario tiene usted ahí? ¿Todavía se le salen las malas palabras? ¿Todavía usted habla cosas, palabras de rencor, palabras de odio, palabras de desconfianza? No tiene que haber eso en las palabras de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en el verso 12 dice, tus oídos a las palabras de sabiduría. Hermanos, al aprender a hacer cosas rectas cuando se es joven, se aprenderá después a hablar cosas rectas, con lo que a su padre se le alegrará el corazón. Ahora vamos a mirar el papá, porque en este caso, como dijimos, en el verso 12, se mira la relación entre padre, hijo y también entre tutor y alumno, maestro y alumno. Por hoy vamos a ver, en este momento vamos a ver tres tipos de padres que se pueden encontrar. Ahora, los primeros dos son los padres que usted no tiene que ser. El último, el tercero, es el tipo de padre que nosotros debemos anhelar ser. El primer padre, hermanos, es el padre autoritario. El padre autoritario. Ahora, ¿cuál es ese tipo de padre? Pues vamos a mirar qué tipo de padre es el padre autoritario. El padre autoritario es aquel que es muy exigente en reglas y muy bajo en amor y afecto hacia sus hijos, convirtiendo las reglas en una carga insoportable para ellos. Este es el padre autoritario, y a veces el padre autoritario actúa de una manera hipócrita, porque a veces el padre autoritario lo que hace es que le exige las reglas o le exige cierta actitud o manera de ser a los hijos, el cual el mismo padre no lo hace. El padre autoritario exige, yo quiero que tú seas el mejor en la escuela. Yo quiero que tú seas el que tiene los mejores grados en la escuela. Pero el mismo padre, cuando estaba en la escuela, él no sacaba buenas calificaciones. Este padre, el padre autoritario, es el que le dice a su hijo, yo quiero que en la escuela dominical pongas atención a tus maestras. Pero es el mismo padre que cuando viene a la escuela dominical se duerme en la clase de adultos, le da sueño. Entonces miramos que es muy exigente, pero no da el ejemplo. Esto es lo que sucede con el padre autoritario. Los hijos de un padre autoritario tienden a ser muy infelices, reservados y tienen muchísima dificultad para confiar en las personas. Es muy importante que entendamos lo que le sucede a los hijos de padres autoritarios. También debemos que entender que algunos hijos de padres autoritarios buscan la oportunidad para huir o para salir de ese hogar. Es lo que sucede con los hijos de padres autoritarios, porque el papá autoritario le exige muchas reglas y le exige mucho al hijo. Cuando el hijo o la hija tiene la oportunidad de salir del hogar, lo hacen. Y muchas veces al salirse del hogar o de la casa, lo que sucede es que se van y se meten en muchos problemas. Se meten en caminos que después ellos lamentan haberse metido. ¿Pero por qué lo hacen? Simplemente por huir al padre autoritario, a la madre autoritaria. Entonces ese es el primer padre que vamos a mirar, el cual no debemos que imitar, el padre autoritario. Ese es un extremo, el padre autoritario, muy rígido. Vamos a ir al otro extremo. El segundo padre es el padre permisivo. El padre permisivo. ¿Cuál es el padre permisivo? Este es muy bajo en reglas y es un padre que es alto en amor. El padre permisivo es muy bajo o poco en reglas, pero es muy alto en amor. Pero a lo mejor usted piensa, pero no es malo tener amor. Pues recordemos que
en la Biblia se mencionan 4 tipos de amor. En la palabra en español, en nuestro lenguaje, amor, solamente hay una palabra. Pero en el griego tenemos 4 palabras para describir el amor. Número 1, amor ágape, o es el amor divino, el amor de Dios. Número 1, amor filos, o amor entre amigos, el amor entre compañeros. Número 3, el amor eros, o el amor que hay entre una relación de hombre y mujer, un matrimonio. Y el último es el amor storge, que es el afecto fraternal. Entonces, cuando miramos aquí, el padre permisivo está muy bajo en reglas y alto en amor. No está hablando del amor ágape y no está hablando del amor eros, porque el papá con el hijo no puede tener ese tipo de amor, sino que está hablando el amor que tiene el papá permisivo es el amor filos, el amor de amigos. Y esto es lo que sucede con el papá permisivo o el padre permisivo. Él quiere ser un amigo para su hijo, pero se le olvida que el papá tiene que ser autoridad para el hijo. Entonces el hijo solamente mira en su papá pura amistad, pura amistad. Es más, se tratan de tú. No tiene que ser así. El hijo tiene que tener respeto y tiene que mostrar amor para el papá. Pero entre amigos, entre compañeros, no, a veces hasta los hacemos bromas pesadas. Es muy peligroso el papá permisivo. Este tipo de padre que trata a sus hijos de igual a igual, como si fueran sus amigos, busca la aceptación de ellos e intenta apoyarlos en todo, y no se da cuenta que sus hijos, además de un amigo, necesitan una figura de autoridad que los guíe en su camino y los instruya en lo que deben y no deben hacer. Muy importante esto. El papá permisivo busca la aceptación de los hijos. Él hace hasta lo imposible para que sus hijos lo acepten. Y en inglés hay un término, se llama cool. El papá permisivo quiere que sus hijos piensen que él es chévere. Quiere que piensen that he is cool. Y eso es muy peligroso. Es muy peligroso, hermanos, porque en otras palabras, tiene que hacer a un lado su autoridad, tiene que ser a un lado el respeto que debe recibir de parte de los hijos. Lo hace a un lado simplemente para que el hijo lo acepte como un compañero. Es más, algunos dicen, yo quiero ser el mejor amigo para mi hijo. Está bien ese tipo de pensamiento, pero piense usted, yo quiero ser autoridad para mi hijo. Yo quiero ser una guía para mi hijo. Yo quiero ser un maestro bueno para mi hijo, no solamente un amigo, porque si no, esto no le va a ayudar. ¿Por qué? Porque el hijo o la hija necesitan una figura de autoridad. El padre permisivo tiene un mínimo de reglas o no tiene nada de reglas, hermanos. Y esto es muy cierto. O son poco firmes en aplicarlas. Tienen reglas, pero cuando viene el momento de aplicar las reglas, no lo aplican. ¿Por qué? Porque él ya se ha mostrado que él es amigo del hijo, es amiga de la hija. Y esto no es bueno. Tienen que haber reglas, tienen que haber lineamientos y se tienen que aplicar correctamente de parte de los padres hacia los hijos. Dejan que se desarrollen conforme a sus criterios e inclinaciones sin exigirles mucho. Eso es lo que sucede hoy en día en la sociedad. Muchos padres dicen, yo quiero que mi hijo desarrolle su propia identidad. Yo quiero que mi hijo desarrolle su propia disciplina. Yo quiero que mi hijo desarrolle su propio camino. ¿Por qué? Si la Biblia nos habla en muchas maneras de cómo debemos que guiar, conducir, enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué vamos a tratar de usar un sistema que el mundo está usando simplemente porque queremos que nuestros hijos piensen que somos buenos amigos para ellos? No, primero miremos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fue dada a nosotros de parte de Dios. Y recordemos que Él es nuestro Padre y Él nunca se ha equivocado en la manera que Él nos trata, que Él nos enseña, que Él nos guía. Él siempre ha hecho lo correcto para nosotros. Por tanto, los padres también tienen que hacer lo correcto para los hijos. Dejan que se desarrollen conforme a sus criterios e inclinaciones sin exigirles mucho. Los hijos de los padres permitivos se vuelven, y pongan atención en esto, aquí hay una lista de cosas de los cuales son los riesgos que los hijos van a tener o lo que los hijos van a hacer cuando tienen a padres permisivos.
Dice, dejan que se desarrollen conforme a sus criterios e inclinaciones sin exigirles mucho. Los hijos de los padres permisivos se vuelven, número uno, muy exigentes, número dos, caprichosos, y número tres, y autoritarios. Y siempre van a tener problemas para sujetarse a cualquier autoridad. Esto lo miramos dentro de la iglesia, hermanos. Hijos, hijas, jóvenes o aún adultos de padres permisivos, por tener un padre que lo miraba, en vez de mirarlo como su papá, lo miraba como su amigo. Ellos tienen ese tipo de pensamiento y miran también a Jesús solamente como su compañero, como su amigo. Ahora, la Biblia habla que somos amigos de Jesús, pero sobre todo Jesús es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Cuando cuando usamos la palabra Señor y la aplicamos a Jesús, estamos diciendo que Él tiene control de nuestra vida. Él tiene autoridad sobre nuestra vida. Pero cuando miramos solamente a Jesús como nuestro amigo, es algo diferente. Miramos a Jesús como mi compañero. Jesús es mi cuate. No, Jesús no es tu cuate. Jesús es tu Salvador y tu Señor. Y eso es lo que debemos que entender. Esa es la consecuencia de hijos de padres permisivos. Llegan a la iglesia y como ya tienen esa imagen de que el padre es su compañero, es su cuate, es su amigo, comienzan a mirar también a Jesús como mi compañero, mi cuate, mi amigo. Pero no reconocen que fue Jesús el que dio su vida en la cruz por ellos, así como lo dio por mí también. No entienden que es Jesús el Señor, el que compró la vida de ellos con su propia sangre. Entonces, ese es el peligro que puede suceder con los hijos de padres permisivos en la iglesia, hermanos. Es que van a mirar a Jesús solamente como su compañero, como su amigo, como su cuate, y no lo van a ver como el Señor de señores y el Rey de reyes. Ese es el segundo. El primer padre es el padre autoritario. El segundo es el padre permisivo. Vamos a ver ahora el tercero, el cual debemos de imitar. El padre con autoridad. Ahorita vamos a mirar el padre con autoridad. El padre con autoridad es aquel que mantiene su figura de autoridad en frente de sus hijos, pero dentro de un ambiente afectuoso y estimulante. Muy importante. Establece límites claros mientras permite que sus hijos se expresen libremente. El papá deja que sus hijos se puedan expresar libremente, pero que antes ha establecido límites, hermanos. Límites, pero no límites dudosos, sino que ha establecido límites claros. ¿Por qué? Porque tiene que mostrarle al hijo o a la hija que su libertad en expresión no puede llegar hasta donde él o ella quiere. Hay un límite en eso, hermano. Debe que mirar esto. Miramos nosotros también. La comunicación con sus hijos es respetuosa. En otras palabras, el hijo se comunica con el papá de una manera respetuosa. El papá se comunica con el hijo también de una manera respetuosa. Ahora debemos que entender, también el papá le debe que mostrar respeto al hijo. Si el papá exige que el hijo lo respete, el papá tiene que también respetar al hijo. Muy importante. Ahora, cuando hablamos de respeto, el hijo va a respetar al papá porque el papá es su autoridad. El hijo está sometido al papá, pero el papá no se va a someter al hijo. Pero el papá sí tiene que respetarlo. ¿Por qué? Porque el hijo es bendición de Dios. La hija es una bendición de Dios para los padres. Y se tiene que respetar las bendiciones de Dios, hermanos. Muy importante que lo entendamos nosotros. Dicen, no pretenden ejercer el control absoluto sobre sus hijos. Son altos en reglas, pero también son altos en amor. Ahora, no solamente el amor filos o el amor entre amigos, sino el amor ágape, el amor que hay, el amor divino, el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros, también nosotros lo debemos que mostrar hacia los que amamos, hermanos. Muy importante. El padre con autoridad enseña a sus hijos a ser responsables por sus acciones dentro del ámbito familiar, con sus amigos y en la sociedad en general. Es muy importante esto. El papá con autoridad, él le enseña a sus hijos a ser responsables por sus acciones. Y esto es lo que sucede muchas veces.
el papá sea el papá permisivo, cuando el hijo se porta mal, él no entiende o no reconoce que es su hijo el que está en error. Lo que el papá permisivo hace, que él le eche la culpa a otro. Si el hijo se portó mal, si el hijo se portó mal en la escuela, ¿qué es lo que dice el padre permisivo? Es un buen hijo, es el maestro, la maestra la que es mala o es el que es malo. Lo hacen. Si el hijo de un padre permisivo, si la policía lo para, ¿qué es lo que va a decir el papá o la mamá? No, es que mi hijo es bueno, mi hija es buena. Es la policía la que es mala. Eso es lo que sucede. Siempre están dando o echando la culpa que el hijo tiene a otras personas. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron autoridad con los hijos y por lo tanto los hijos pueden hacer lo que ellos hacen. Pero el padre con autoridad no hace eso, hermanos. El padre con autoridad enseña a sus hijos a ser responsables por sus acciones dentro de la familia, con los amigos y en la sociedad en general. Este tipo de padre permite que los niños crezcan con plena confianza en ellos mismos. Todos como padres queremos que nuestros hijos tengan una confianza, una autoconfianza. Y esta confianza es una confianza que viene por la manera que los padres le han enseñado, el ejemplo que los padres le han dado. El hijo tiene confianza que la manera que se le ha enseñado a él es una manera correcta, no es de una manera que lo va a llevar a él a vergüenza o a problemas, sino que reconoce, mi papá, mi mamá fueron buenos padres, me corrigieron correctamente, me disciplinaron correctamente, usaron sabiduría, no lo hicieron de una manera que no era correcta, me han guiado bien en mis caminos, por lo tanto yo sé que yo voy a ser un buen ciudadano, yo voy a hacer esto correctamente, yo voy a ser un alumno bueno en la escuela, yo voy a ser un buen trabajador en la compañía. ¿Por qué? Porque tiene la confianza que él fue enseñado correctamente por sus padres. Entonces tiene plena confianza en sí mismo. Los padres también permiten que los niños crezcan y sean independientes, sean creativos, sean maduros y adaptados socialmente. Entendamos esto. Todo papá quiere y toda mamá quiere que cuando su hijo ya sea adulto, que él sea independiente. ¿Por qué? Porque imagínense que el hijo ya tenga 60 años y todavía tiene que ir a la casa de su mamá y papá para que le den de comer o para que le laven la ropa. Eso ya, el hijo ya nunca ha llegado a tener a ser independiente. Todavía sigue dependiendo en todo de los padres. Eso no es bueno. Tiene que ser creativo. Tiene que usar su inteligencia, su razonamiento para poder ser creativo. Maduro también. Tiene que haber madurez en el adulto y también adaptados socialmente. Eso es lo que sucede cuando tenemos a un padre con autoridad. Muy importante que entendamos esta porción de la palabra de Dios, hermanos. En Proverbios capítulo 23, donde estamos mirando nosotros la relación entre padre, hijo, entre tutor y alumno. Muy importante que entendamos, ustedes hermanos y hermanas, ustedes son los primeros maestros de sus hijos y de sus hijas. Si usted piensa, no, voy a dejar que mi hijo vaya a la escuela y que ahí la maestra le enseñe, cuidado con eso. Usted no sabe qué tipo de filosofía, qué tipo de pensamiento, de ideología tiene el maestro o la maestra. Posiblemente el maestro o la maestra es ateo o atea, no creen en Dios, piensan que no hay Dios. ¿Qué tipo de enseñanza le va a dar? ¿Cómo lo va a él encaminar a ser una buena persona, hermanos? Entendamos eso. Por eso es que usted es importante, hermano, hermana. Usted es el maestro principal de sus hijos. Y hoy en día lo estamos mirando. Hoy en día que los niños no están yendo a la escuela. Hoy en día que los niños tienen que tomar el estudio en la casa. ¿Quiénes son los maestros? La mamá o el papá. Pero si usted no sabía, ya no tenía ese hábito de enseñarle a su hijo correctamente, ahorita usted está pasando momentos difíciles porque no sabe cómo enseñarle a su hijo. Usted dejó que la maestra sea la autoridad para la vida de su hijo o de su hija, y ahora que usted tiene que ser la autoridad como usted nunca lo había hecho y había dejado que otra persona sea autoridad, le cuesta ser autoridad para su hijo y para su hija. Hermano, hermana,
entendamos que la Biblia nos ayuda. Lea la Biblia, lea los proverbios y usted va a comenzar a aprender cómo ser un mejor padre, cómo ser una mejor madre. ¿Por qué? Porque eso es lo que estamos mirando en esta lección en estos días. Instrucciones para edificar la familia. Si usted tiene una pregunta, hermano, si usted tiene una pregunta, hermana, usted la puede mandar por los medios por los cuales usted los está mirando, la puede escribir ahí, me la van a dar y si es posible yo la próxima semana le puedo dar una respuesta a su pregunta. Así con eso podemos continuar con este tipo de aprendizaje donde se da la enseñanza. Si usted no entiende algo, si usted quiere más clarificación, puede hacer la pregunta y la vamos a poder responder en el momento adecuado, hermanos. Y para la próxima semana vamos a ir a la última parte de nuestra lección. Vamos a ir a Efesios capítulo 6. Usted durante la semana de lección a Efesios capítulo 6, del verso 1 al verso 4. Efesios 6 del verso 1 al verso 4. En Efesios capítulo 6 del verso 1 al 4 se habla de la relación que tiene que ver de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. La responsabilidad, las obligaciones de los padres a los hijos, la responsabilidad y obligaciones de los hijos a los padres. Eso lo vamos a ver el próximo domingo de Efesios capítulo 6 del verso 1 al verso 4. También, hermanos, hoy en la tarde a las 5 le pedimos que usted una vez esté con nosotros. Vamos a estar dando el mensaje evangelístico para el día domingo y también este domingo vamos a estar compartiendo en la Santa Cena. Posiblemente algunos hermanos líderes de los grupos que se están reuniendo en los diferentes hogares, ya se les dio su paquete que contiene las copas, el pan y el jugo que se usa para la Santa Cena. Si todavía no lo ha recibido, venga a la iglesia, que aquí todavía hay algunos paquetes que se le tienen que entregar para que usted juntamente con nosotros por medio del internet pueda también compartir del pan y del jugo, los cuales representan el cuerpo y la sangre de Jesucristo que fue entregado y derramada por nosotros en la cruz. Eso va a ser para hoy a las 5 de la tarde. Esperamos que usted pueda estar con nosotros también y que usted pueda estar la próxima semana a las 10 de la mañana para continuar con nuestro estudio de escuela dominical que es para los adultos. Dios los bendiga, hermanos. Que cada uno de ustedes sea bendecido en sus casas, en sus hogares. Esperamos que la bendición de Dios esté siempre con ustedes. Saludos a todos los hermanos. Una vez más los extraño. Les extraño verlos aquí en mi clase de escuela dominical. Todavía cuando miro las sillas vacías, yo recuerdo dónde está cierto hermano, dónde está cierto hermano sentado, quienes hacen las preguntas, lo cual hoy no lo podemos ver. Pero muy pronto estaremos juntos una vez aquí en la iglesia. Y Dios los bendiga. No sé si nuestro pastor en este momento va a pasar para dar algunas indicaciones. Dios los bendiga y los vemos más tarde o la próxima semana. Dios los bendiga, amados hermanos. Es una bendición estar en la casa del Señor y escuchar esta enseñanza que estoy seguro ha sido de bendición para muchas personas. Hoy aquí en la ciudad de Los Ángeles, California, a las 5 de la tarde, tiempo de Los Ángeles, 6 de la tarde, tiempo de México, 6 de la tarde, tiempo de Centroamérica. De nuevo estaremos transmitiendo para escuchar palabra de Dios y también para oficiar la Santa Cena. En nuestra organización nosotros tenemos por norma servir la Santa Comunión el primer domingo del mes. Y hoy, aunque estamos experimentando esta situación, no podíamos dejar de hacerlo. Aquí en esta bolsita hemos preparado los kits que contienen todos los elementos para que usted, hermano, jefe de hogar, jefe de grupo, jefe de célula, también participe con los hermanos. Usted no puede utilizar cualquier jugo o cualquier vino en su casa o cualquier pedazo de pan, porque lo hemos santificado. El pastor y los ancianos han santificado estos elementos que están en esta bolsita. Así que si usted como líder de grupo, jefe de célula, etcétera, no ha venido a recoger su kit
para servir la Santa Comunión. En esta tarde le invito, todavía es tiempo porque la vamos a hacer hasta las 5 de la tarde. Venga y usted será bendecido en gran manera. Será la única vez en su vida que usted va a tener la oportunidad de oficiar el acto de la Santa Comunión desde su casa. Así que, por favor, amados líderes, vengan. Aquí están todavía algunos kits que ustedes no los han venido a recoger. Seamos obedientes a la palabra del Señor, amados hermanos. Dios los bendiga, Dios sea con ustedes. Y vamos a orar ahora para despedirnos y darle toda la honra y toda la gloria al Señor. Una vez más, recalco, a las 5 de la tarde, tiempo de California. Dios los bendiga. Amén. Señor del cielo, en el nombre que es sobre todo nombre, te adoramos, te bendecimos, Señor, y te damos a ti todo honor y toda gloria, en el nombre de Jesús. Padre Santo, nosotros a las 5 de la tarde, tiempo de la ciudad de Los Ángeles, de nuevo nos estaremos reuniendo para glorificarte, para ensalzar tu santo nombre. Mientras tanto, te pido que tú bendigas a todas las personas que han estado escuchando esta linda enseñanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Evangelizar es tarea de todos y de todos los días. Evangelizar es tarea de todos y de todos los días. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén.